Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes del séptimo básico del Colegio Augusto del Mar. En esta sesión ya correspondiente a la semana 22, junto con reiterar mi saludo y esperar que estén todas y todos bien en sus casas con sus familias, eh, recordar nuestros valores institucionales, el compañerismo, la tolerancia y sobre todo la responsabilidad en estos momentos de esta educación a distancia, ¿no? Para comenzar la clase, recordar que nosotros estamos trabajando el objetivo de aprendizaje número 9, el cual dice explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. Esto es sumamente importante, ya que nosotros comenzamos a observar en el texto de estudio eh, las características de este nuevo mundo que se compuso después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, después de Cristo, y que a la ausencia de la presencia de un Estado, de un imperio que imponga normas, leyes, orden, seguridad, ¿ya? ¿Quién va a poner orden y va a cautelar el bienestar de toda esta población que vivía en el territorio del Imperio Romano de Occidente? Bueno, los invito a poder seguir avanzando en estos aprendizajes desafiantes, motivadores, eh, y para ello les voy a invitar a observar su texto de estudio. Es importante que al momento de ver este video puedan después corroborar la información en su texto, ya, porque así ustedes podrán profundizar de mejor manera la, su, sus aprendizajes. Entonces, como les decía, vamos a ver ahora el texto de estudio. Aquí ustedes pueden ver que estamos en la unidad 3, en donde esta unidad dice relación con el objetivo de aprendizaje número 9. Y partimos viendo en la clase número 19 cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea. La clase número 19 fue introductoria, observamos estos vestigios históricos, estas imágenes del castillo medieval ubicado en Francia y la iglesia de Santa Sofía, que actualmente es una mezquita. Después de esta actividad, trabajamos la página 120 y 121, analizando un texto, una fuente histórica del historiador medieval francés Jacques Le Goff, en donde daba estos atisbos de cómo eran los pueblos germanos y las impresiones que tenían en aquel mundo, en aquel tiempo, respondiendo dichas interrogantes que fueron contestadas de manera presencial virtual. Eh, Observamos esta línea de tiempo en donde se explica la noción y la idea de edad media, ¿cierto? Que es esta edad que se encuentra entre la edad del periodo clásico y la edad moderna, ¿ya? Y las etapas de la edad media. Finalmente observamos estas dos imágenes caracterizando el ámbito social o de la sociedad medieval, con el trabajo femenino y los roles de género, y en la segunda imagen, acá, viendo los principales personajes que dieron vida al feudalismo. Hoy día vamos a trabajar la página 122 sobre el tema principal de nuestro aprendizaje esperado, que es la fragmentación territorial y política de Europa. Como bien señalamos, o señala la historia, el Imperio Romano deja de existir en la Europa occidental, ¿ya? Con ello ya no existe un emperador, una autoridad máxima que impone orden, justicia, gobernabilidad, entre otras características.
Entonces, la primera pregunta que se hace aquí, el texto de estudio de color celeste, es: ¿cómo se configuró territorial y políticamente la Europa medieval? Y para contestar esta importante interrogante, los invito a antes saber, saber estas dos preguntas. ¿Cómo era el territorio europeo en tiempos del Imperio Romano? Nosotros hemos observado mapas sobre el ecúmeno en torno al mar Mediterráneo, y ustedes recordarán que el imperio conquistó todos los territorios adjuntos o que bordeaban la ribera del mar Mediterráneo: Europa, el Asia Menor y el norte de África. Todo ese mundo después tan grande se divide en dos: una parte oriental y una parte occidental. La parte que cae del Imperio Romano es la parte occidental, lo que actualmente representa España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, entre otros países. Nombro las principales potencias, ¿ya? Entonces, prosiguiendo con la segunda pregunta: ¿qué entiendes por fragmentación del territorio? Cuando algo se fragmenta. Bueno, la palabra fragmentación viene del verbo fragmentar, que significa dividir, hacer tira, ¿ya? Pero nosotros quedémonos con el concepto de dividir, de separar, ¿ya? Por ejemplo, las pantallas de los celulares, cuando se golpean, se quebrajan, se fragmentan, ya no son una unidad. Eso mismo le pasó al Imperio Romano, se dividió, pero desde el punto de vista del territorio que ocupó el Imperio Romano de Occidente. La parte oriental, que tenía por capital Constantinopla, duró 1000 años más, hasta el siglo XV, o sea, hasta finales de la Edad Media. Vamos a ver, pero los historiadores, para diferenciarlo del Imperio Romano, ya, para diferenciar al clásico Imperio Romano del Imperio de Oriente, le van a llamar Bizancio o Imperio Bizantino, pero es el Imperio Romano de Oriente, que duró 1000 años más. ¿Ya? Ya. Como dice acá, Roma fue un imperio poderoso. Los germanos y otros pueblos considerados por los romanos como bárbaros, entiéndase la palabra bárbaro del griego bárbaro, y que significa extranjero, no significa incivilizado. Eran todas las personas que eran no romanos, ellos eran los bárbaros. ¿Ya? Vivieron al margen de los territorios, en los límites, como por ejemplo cuando entra gente del extranjero por Arica, están en el límite norte, esperando entrar a Chile por nuestras fronteras. Pero a partir del siglo III después de Cristo, esto cambia. ¿Por qué? Aquí señala que por diversas razones. Algunas tribus germanas se comenzaron a instalar al interior del imperio, conviviendo con poblaciones romanizadas. O sea, hubo pueblos que se asentaron en los límites del imperio, pero después el imperio romano los dejó entrar, ¿ya? Con el fin, sobre todo, de custodiar y ayudar a vigilar las fronteras. O sea, como a Roma le faltaban soldados para cuidar las fronteras, hacían tratos con estos pueblos bárbaros o extranjeros. Decían: a cambio de darte comida, de dejarte entrar a nuestro territorio, tú tienes que cuidar nuestras fronteras. Y aparte te ofrecemos todos los beneficios que implica vivir dentro del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, de a poco, esta irrupción se fue acentuando, fue marcándose en el tiempo, hasta finales del siglo V. Los germanos traspasaron masivamente las fronteras del Imperio de Occidente, lo que terminó porque el imperio se terminó de desintegrar. Fue tanta la cantidad de gente que llegó a vivir dentro del imperio que empezaron los robos, los saqueos, porque había pueblos que venían pacíficamente, pero habían otros pueblos que no venían pacíficamente, que venían con la idea de destruir, de robar, de hacerse rico, de violar, matar, qué sé yo. Y esos pueblos efectivamente hicieron que este imperio, que también a través de la violencia sometió a otros pueblos, ¿ya? La violencia siempre ha sido un motor de la historia en el cual
un pueblo poderoso somete a otro más débil. Entonces hay momentos que hay pueblos que tienen fortaleza, ¿ya? En armas, en guerreros, pero después se debilitan. El caso de Roma, del Imperio Romano de Occidente, se debilitó y fue sometido por estos pueblos germanos, ya extranjeros, bárbaros que venían de otros lugares. Entonces, por eso del siglo V ya estos pueblos comienzan a apoderarse del territorio del Imperio Romano de Occidente y cae este imperio. Pero no fue rápido de la noche a la mañana, sino que empezó del siglo III después de Cristo hasta el siglo V, o sea, fueron 200 años de decadencia lenta. Después, lentamente se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural, se empezaron a mezclar los romanos que vivían ahí, los pueblos germanos que venían de afuera, ¿ya? Más las ideas del cristianismo, y esta mezcla cultural entre elementos romanos y germanos va a la larga origina una nueva estructura política y social. Como dice acá, las tribus germanas, que estaban ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, o sea, reyes. Y después del Imperio Romano van a empezar a surgir distintos o diversos reinos. De ahí que, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos más adelante al rey de España, la reina de Inglaterra, su origen está en esta mezcla entre las instituciones o las culturas romanas y de los distintos pueblos germanos. Así va a comenzar a figurarse una transformación lenta en el mapa de lo que hoy día llamamos o conocemos como Europa, y como ya no va a haber un solo reino, sino que van a haber distintos reinos, así ya no va a haber un solo emperador, sino que van a haber muchos reyes en la antigua Europa. Y para eso les invito a ver este mapa, ¿ya? Vamos a agrandar la imagen, para ver cómo eran estos reinos. Por ejemplo, acá nosotros estamos hablando de la idea de fragmentación. El Imperio Romano era un solo reino, imperio. En cambio, en este tiempo, vamos a ver que van a existir muchos reinos. Aquí. Esto es la Europa que cayó. El reino visigodo, que se ubica actualmente en lo que es España, el reino vasco, el reino franco, que va a dar origen a Francia, el reino lombardo, que es lo que es parte de Italia hoy día, lo que es la ciudad de Milán, donde están el Inter de Milán o el Milan, ya donde juega Alexis Sánchez, supuestamente Arturo Vidal, a esa zona corresponde. El reino ávaro, que corresponde a lo que es hoy día Hungría, ¿ya? Los eslavos occidentales y orientales, lo que es Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, los eslavos orientales, que son los rusos, los eslavos del sur, que es Croacia, Montenegro, los eslavos, en fin, perdón, Eslovaquia, los búlgaros, y así distintos reinos que llegaron, los alanos, tribus turcas, que fueron invadiendo, distintas tribus que fueron invadiendo en el antiguo imperio romano. En Inglaterra tenemos a los anglosajones, de ahí viene el nombre Inglaterra, los galeses, los celtas, en fin. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver en este mapa que está en la página 122 un ejemplo de la fragmentación. Pero así también, más abajo, hay otro mapa que va a dar cuenta de esta fragmentación. El principal imperio que va a existir en este periodo, después del Imperio Romano, va a ser el Imperio Franco. ¿Ya? Este Imperio Franco, lo vamos a ver aquí, la página. El Imperio Franco va a ser el más importante de todos los imperios que ustedes vieron. ¿Ya? El mapa A, como señalamos, corresponde a los reinos germánicos al año 600, un siglo, en el siglo que en este caso, un siglo antes de la caída de
un siglo después, perdón, de la caída de Roma. En el año 600, vamos a ver que van a estar estos reinos, ¿ya? Pero para el año 814 ya se va a consagrar el reino de de Carlomagno, ¿ya? En el siglo 600 está el Imperio Franco, pero después el imperio evoluciona al Imperio Carolingio, en honor a Carlomagno, ¿ya? Que va a concentrar el poder. Y quiero que observemos acá. Vamos a agrandar el mapa. Ahí está actualmente España. Entonces, el origen de Francia va a estar en el Imperio Franco. ¿Pero por qué se va a llamar Imperio Carolingio? Lo vamos a explicar a continuación. El centro de Europa, incluido Roma, donde está la capital de la iglesia, vamos a encontrar este gran imperio que es el Imperio Franco, ¿ya? Y como señala aquí el libro, eh, como señala aquí el libro, como señala aquí el texto, primero en el año 600, ya vamos a tener estos reinos conformados por pueblos que no tuvieron la misma importancia y permanencia en el tiempo, pero dentro de los más estables estuvo el Reino Franco, que les nombramos, bajo la dinastía de los Merovingios y que fue inaugurada por Clodoveo, que en español quiere decir Luis. ¿Cuál es el juego del nombre? Clodoveo, Clodweg, ¿ya? Ludwig, Lois, Luis, Lucho, ¿ya? Que va a ser finalmente el nombre que van a tener todos los reyes de Francia, pues hasta la Revolución Francesa. Con Luis XVI, imagínense, existieron cerca Luis XVI, Luis o 16 Luchos, que fueron los reyes de Francia. El primero se llamó Clodoveo. Ese es el origen del nombre Luis, si es que tú te llamas así. ¿Ya? Después, Clodoveo fue el que unificó a todas las tribus de los francos, pero después, en el año 814, va a asumir quien fuera su mayordomo y quien fuera hijo de un mayordomo de un rey franco, que se llama, en este caso, el conocido Carlos Magno o Carlos el Grande, por eso el nombre Magno de Grande, que se va a transformar en un gran imperio. Como dice acá, su reinado tuvo una importancia histórica, entre otras cosas porque fue el primer intento de hacer resurgir la idea imperial en Occidente, o sea, intentar volver a hacer resurgir al imperio romano, que existió, que se desmoronó. Entonces, el territorio abarcó todo el centro de Europa más la estrecha relación que tenían con la Iglesia Católica, que tenía su sede en Roma, la actual capital de Italia. ¿Ya? Esta idea no va a durar mucho porque cuando muere Carlos Magno, ya el imperio se desintegra, no trasciende la vida de este gran gobernante. Entonces nosotros podemos ver acá que el imperio franco va a ocupar una parte importante de el imperio, de lo que fue el imperio romano. Todo lo que está acá digamos, en este rosadito claro, es el imperio romano de Oriente o el imperio bizantino. ¿Ya? El oriental, recuerden, dura 1000 años, todo lo que dura la Edad Media. ¿Ya? Pero el que está acá de un color azul oscuro es el Imperio Franco, y España va a estar dominado por la cultura musulmana, ¿ya? Va a haber un emirato ahí, el emirato de Omeya. Los españoles van a estar, perdón, los musulmanes van a estar 700 años en España, pero eso lo vamos a ver después. Pero esto es una muestra de la fragmentación que sufrió Europa. Y así, pasamos de la página 122 a la 123. Vamos a alejarnos un poquito más y vamos a ver que existen distintas fuentes acá, y ahora voy a proceder a explicar la actividad, que explican las características del imperio carolingio,
La imagen C, por ejemplo, que es Jean Fouquet, del siglo XV, donde muestra la representación de la coronación de Carlomagno, cuando Carlomagno fue coronado emperador por el Papa León III, en la Basílica de San Pedro en Roma, donde está enterrado San Pedro, el discípulo de Jesús. Ya, la coronación de este monarca es un gran acontecimiento de la Edad Media porque implicó la unión de la Iglesia Católica, del poder de la religión, con la política. ¿Ya? Eso es muy importante porque, para que entiendan, el Papa le daba legitimidad dentro de los cristianos, todo el mundo era cristiano, pero al mismo tiempo el rey le daba apoyo militar, económico al papado, a la Iglesia Católica, y propiedades. O sea, la Iglesia Católica contó con muchas tierras, con muchos sirvientes, ¿ya? En la letra D se habla de la figura de Carlomagno. Esto ustedes les invito a leerlo para retroalimentarlo en la clase 23. Y en este caso acá en la letra E, en esta página, habla de la expansión territorial y la manera que Carlomagno mantuvo la unidad de su imperio. ¿Ya? En sus cuadernos, por favor, en sus cuadernos, respondan solamente el desarrollo de estas 3 preguntas de la página 123. Primero, respecto a los mapas, ¿qué cambios y continuidades observas en los 2 momentos históricos representados? ¿Cuáles son algunas de las causas de dichos cambios? ¿Ya? ¿Por qué cambió el mapa? Bueno, ahí ustedes vieron que primero había un rey merovingio que se llamaba Clodoveo, ¿cierto? Que era emperador del Imperio Franco. Pero después, cuando asume Carlomagno, ya un siglo después, vamos a ver que va a cambiar esta tradición. Incluso el imperio cambia de nombre y se llama Imperio Carolingio, deja de llamarse Imperio Franco. ¿Ya? ¿Por qué cambia? Número 2, ¿qué tipo de fuentes están presentes en esta página? Fuentes primarias, fuentes secundarias. Recuerden que las fuentes primarias es de personas que vivieron dicha época. Las fuentes secundarias es correspondiente a la versión de los historiadores o de terceras personas que no vivieron, sino que ellos saben la información, pero no estuvieron ahí presentes. Ya, entonces ustedes tienen que decir si son fuentes primarias, secundarias, qué información aporta cada una de estas sobre el tema tratado en estas páginas. Entonces, de las fuentes que ya vimos, la imagen, que es la letra C, y estos 2 escritos que son la letra D y E, a qué tipo de fuente, qué información entregan. ¿Ya? Y número 3, según esta información, ¿qué características destacaría sobre Carlomagno y su reinado? Sobre todo pueden leer en la letra D y E, donde más información se aporta. Escríbela en su cuaderno, le saca una foto, me la manda al WhatsApp, o me la manda al correo electrónico profe.josevillagrán@gmail.com. Ya, espero su respuesta para que después las podamos revisar en las futuras clases que tengamos. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Un abrazo gigante. De mi parte me despido. Les quiere mucho su profesor José Villagrán.